atributos de Dios. Si usted se acuerda, en los atributos de Dios hemos tocado dos temas, y uno de ellos es la omnisciencia de Dios. Dios, ya lo tocamos todos esos puntos, y ya tocamos el segundo punto también, que se llama la omnipresencia, que es el último que vamos a tocar. Pero quiero que usted también se prepare para este hermoso estudio. Si usted ama el estudio, usted será un hombre enteramente instruido y una mujer instruida en la palabra del Señor. Ya tocamos también la omnipresencia, y hoy toca el tema la omnipotencia de Dios. Hoy sería el tema de la tercera parte, póngale usted, tercera parte de los atributos de Dios. Amén. Amén. Y para hablar de eso no podemos hablar de otros salmos. Los tres temas los hemos tocado en el Salmo 139, para la gloria de Dios, y es todo el capítulo, porque ahí habla de la omnipresencia, la omnisciencia, y hoy vamos a hablar de la omnipotencia, la omnipotencia de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Lo vamos a leer, por favor. Oh Dios, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantar. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Ahí está hablando de la omnisciencia. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y tú conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya lo sabes todo. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano, y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, y a la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti, porque tú formaste mis entrañas. Ahí está hablando de la potencia. Me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosas mente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni aún una sola de ellos. Cuán preciosas también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por lo tanto apártense de mí hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente, y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnas los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se ha convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis
Oramos. Soberano Dios que estás en los cielos, gracias te damos. Presento a tu pueblo, presento mi vida, Señor, para que nos instruyas y nos hables en tu palabra, para que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos enseñe cuál sea la buena y perfecta voluntad tuya para con nosotros. Ponga rectitud, ponga obediencia, ponga gracia, Señor amado. Alcanza a los que han de ser salvos, liberta a los cautivos y fortalécelos a través de tu Santo Espíritu. Que tu palabra sea la adecuada a estos debilitados. En Cristo Jesús, a usted sea hoy y siempre la gloria por siempre. Ata principados y potestades, toda obra de las tinieblas sea llevada sujeta y cautiva a la obediencia de Jesucristo. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, hablar de la omnipotencia de Dios es hablar de un Dios todopoderoso. Hablar de un Dios que no tiene barrera, que no tiene limitancia, que no se le impide nada para hacer algo a favor de usted y de mí. Muchas veces, hermanos, pasamos circunstancias difíciles, no porque Dios lo permita o quiera. Muchas veces nosotros nos metemos a esos laberintos. Y cuando ya estamos en esos laberintos, en esos valles, en esos desiertos, ahí es donde pegamos el grito al cielo, clamando misericordia al Dios Todopoderoso. Entonces, dice este ejemplo, póngale atención. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, nos estamos refiriendo al atributo por medio del cual puede hacer cualquier cosa. En otras palabras, no se le limita nada a Dios. A usted y a mí sí, porque acuérdense que somos creados por Él. Él es infinito, soberano y poderoso, pero en nosotros no hay soberanía y no somos infinitos, somos limitados. Pero tu Dios y mi Dios es poderoso. Poderoso para hacer grandezas, poderoso para hacer maravillas. Fíjese, hermano, la omnipresencia de Dios significa que Él está en todo lugar y en todo tiempo. Y la omnisciencia de Dios significa que Él los conoce todo, lo sabe todo, aún lo que está oculto en nuestros corazones. Primer punto que queremos tocar de la omnipotencia de Dios es revelada a nuestros cuerpos. ¿Cómo Dios ha revelado su omnipotencia? Una pregunta. Lo que usted entienda o decirla. ¿Cómo Dios a usted y al mundo entero y a mí nos ha revelado su omnipotencia? ¿Cómo? Nuestra textura, nuestra forma, pues nuestra hechura, la imagen de Él, digamos, porque si hablamos del poder de Dios, es algo sin igual. Digamos que a la mente humana no le cabe, y por eso es que el humano, sin el temor de Dios, a cualquier cosa le llama Dios. Usted y yo ya sabemos que no hay muchos dioses, hay un solo Dios. Entre Dios y los hombres, a Jesús como intercesor para salvarnos por medio de su gracia. La mejor manifestación de Dios a la humanidad es nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo, nuestra propia hechura a perfección de Dios. ¿Y a dónde se ve? Véalo en el verso 13 y léalo, por favor, todo el pueblo reunidos. Léalo duro, por favor, a una sola voz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿De qué está hablando? De nuestro cuerpo, de nuestra hechura. En otras palabras,
Dios se reveló a usted y a mí y a todo habitante de la tierra en la forma como nos diseñó. Ponga a imaginar, para la ciencia médica esto es ilógico, porque para ellos según es el esperma del hombre que da la creación o la vida, y no es así. Por si usted no lo sabe, científicamente cuando el hombre tiene una relación íntima con su esposa, el hombre expulsa 33,000 espermas. ¿Usted entiende esa palabra que es esperma? Su óvulo, pues. Pero entre esas, ¿cree que todas son vivas, sí o no? Solo es una. Mire qué misterio. Las demás son muertas. Y el hombre... Pero ahí se ve la omnipotencia de Dios, que de tantas espermas que el hombre expulsa en el vientre de esa mujer, solo una está viva. Y a esa una, por la potencia y soberanía de Dios, le da el aliento que busque donde refugiarse, entra en el vientre de la mujer, y ahí empieza Dios a diseñarte a ti y a diseñarme a mí, a hacerte a ti y a hacerme a mí. Eso es la omnipotencia de Dios, que para la mente humana es ilógico. Es terrible, porque el hombre, por eso es que patalea con Dios. Porque él dice, no, eso no es así. Así es. Porque si Dios no interviniera, no hubiera ser en la tierra. ¿Por qué? Porque al principio no fue así, hermano. ¿Cómo fue al principio, Eber? ¿Cómo fue al principio, Salvador? Hermano, lea Génesis. Al principio Dios no usó hombre y mujer, sino que Dios tenía otro diseño, que fue de la costilla sacó a la mujer, pero al hombre lo diseñó del polvo. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, Dios es soberano, Dios es poderoso. Amén, hermano. Entonces usted y en mí tenemos que tener bien claro que en el principio su molde fue diferente, pero que hoy Dios usa a un hombre y una mujer. Pero ¿quién lo hace? Es Dios. ¿Qué usa Dios? Un esperma, un óvulo, pues. ¿Los tuyos están vivos o están muertos? Oiga las palabras que David dice, el verso 14, léemelo duro, por favor, duro. Te alabaré, amén, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Gracias. ¿Qué estaba visualizando el rey David de la obra poderosa que había diseñado para hacer al hombre? ¿Qué estaba haciendo David? Estaba perplejo, estaba sorprendido, diciendo, así nos formaste en el vientre de nuestra madre, aún en las entrañas, así fue tu forma, como me empezaste a dar vida. En otras palabras, David estaba como perplejo. Estoy maravillado, decía él. En algo insignificante Dios hace cosas hermosas, cosas bellas. En una intervención sexual de un hombre y una mujer en el orden del matrimonio, Dios le da soplo de vida a lo que estaba muerto. Porque en otras palabras, el ser humano vive por la palabra de Dios. Digamos, ¿cuántas espermas expulsa el hombre? Se los estoy preguntando porque se los dije. ¿Cuántas? Solo una. 33,000. Oiga las palabras de David en este ejemplo. David alababa a Dios por sus gloriosas obras. Él estaba maravillado por la perfección del cuerpo humano. Oiga cómo termino con este ejemplo. Por la perfección del hombre humano, como Dios lo diseñó.
A los que están escribiendo los felicito porque no se les va a quedar los datos que yo le voy a dar a ustedes ahorita. Oiga cómo empieza. 60 millones de células hay en usted y en mí. Si usted no me cree, vaya a la ciencia médica. Pregúntele a un médico. ¿Cuántas células tengo yo, señor doctor? Discúlpeme que yo soy tan analfabeto, tan tonto, dígale. Pero yo quiero saber cuántas células yo tengo dentro de mí. Y ponga atención a lo que le va a decir. Le va a decir lo que David se quedó perplejo, se quedó pasmado viendo la grandeza de ese Dios que está de tu lado y que está de mi lado, de ese Dios poderosísimo. 60 millones de células le ha puesto a mi cuerpo. No sé si a ti te faltan unas o millones, pero a mí no me falta ni una. ¿Por qué? Porque Dios me diseñó perfecto. 60 millones. Billones. No millones, más de millones. Y oiga, conforman la ingeniería del cuerpo humano de parte de Dios. Es una ingeniería total, hermano. Si usted ya anda renco es porque ya le faltó. Pero la ingeniería de Dios ha sido tan diseñada en la vida mía y suya, que es tan perfecta que no le falta ninguna célula. Ninguna. 13 millones de células nerviosas tiene usted y yo. ¿A dónde están las células nerviosas? Cuando me van a decir en las patas, no. ¿A dónde? Aquí está la parte tuya, no. En el cerebro, hermano. Fíjese, observe este pequeño cerebro. Chiquita la cabecita suya y ve, aunque hay unos que son bien galantes de cabeza. Pero aunque sean más cabezones y otros sean más chicas las cabezas, déjeme decirle que Dios es perfecto y es tan soberano y es tan ordenado que aunque la cabeza sea más grande o chica, no se pasa ni más ni pone menos. Él puso 13 millones de células nerviosas aquí dentro de nosotros. ¿Cómo es que se dan los derrames cerebrales? Cuando las células nerviosas del cuerpo empiezan a morirse. ¿Por qué se mueren las células nerviosas? Por muchas cosas, pero le voy a decir dos básicas: por la desobediencia y el pecado, y mucho coraje que tienen muchos seres humanos. ¿Cuántas células hay en usted nerviosas? 13 millones, no diga 13. 13 millones. Arriba era hoy va millones. Transportan todos los estímulos eléctricos del cuerpo humano. Hoy yo pregunto, ¿usted tiene electricidad, sí o no? Fíjense que lastimosamente, aunque parezca ilógico, sí tenemos electricidad dentro de nosotros. Toque a alguien que ya sus células se le están tilinteando y usted está fuerte. ¡Ay, ay! Me pegaste un choque. No sé si usted se ha dado eso. Yo sí lo he tenido. Y no una vez, varias veces. ¿Por qué? Porque sus células y las mías, para la gloria de Dios y por la misericordia de Dios, están vigorosas, están vivas, están cubiertas con la sangre del Cordero. Sus células nerviosas y sus células del sistema nervioso están 100% activas. Entonces, cuando ya no siente electricidad, preocúpese, porque ya está a punto de colapsar, hermano. De verdad. Oiga, el otro, 90,000 kilómetros su cuerpo y el mío tienen de venas y arterias, hermano. Transportan la sangre y el oxígeno a cada uno de las células humanas.
si usted ha ido donde el cardiograma, el doctor del corazón, ¿qué le dice muchas veces? Preocúpate porque el corazón ya no te está bombeando. Pero doctor, si yo me siento saludable, no, ya estás a punto de ¿qué? De tener un shock eléctrico. En otras palabras, el corazón se acelera y dan derrames cerebrales e infarto, etcétera. Pero lo lindo que Dios en su omnipotencia nos va a seguir guardando si a Él le place. Porque muchas veces Dios permite que al ser humano, aún dentro del reino de Él, su iglesia, como su pueblo que somos, a muchos les va a dar derrame cerebral, les va a dar, ¿cómo se llama lo del corazón? Un paro cardíaco. Y usted va a decir, pero yo soy hijo de Dios. Hermano, eso no nos hace más indispensable a los demás. No, tenemos que ser procesados por diferentes circunstancias y enfermedades para que no se nos olvide que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestro Salvador y que Dios es poderoso para guardar nuestro depósito. En otras palabras, aunque tengamos de parte de Dios una ingeniería tan perfecta de 60 billones de tantos órganos, tejidos, tendones, etcétera, y tenemos 13,000 millones de células nerviosas y 90,000 venas. Oh, eso está pesado, ¿verdad? 90,000 venas. Hermano, si yo no me las veo, no, es que hay unos que los cuerpos no se van a ver, y aunque usted la vea, solo va a ver una línea, pero en esa van tejidas y tejidas y tejidas. Científicamente, una vez quisieron hacer un experimento de esto que le estoy hablando, de las 90 ¿qué? Y empezaron a poner no venas humanas, porque no se las van a sacar, hermano, sino que empezaron a hacer como con trapos, y empezaron, más que se aburrieron y nunca le dieron fin. ¿Por qué, hermano? 90,000. ¿Cree que era chiquito el tramo que iban a cubrir? Se aburrieron. Y nuestro cuerpo, tan pequeño que se ve, la ingeniería de Dios es tan soberana y perfecta que en este pequeño recipiente de vaso humano, ahí depositó Dios todo eso. 60 billones en su ingeniería, de la cabeza hasta los pies. 13 millones de células. Y usted va a decir, pero no, mi cabecita no creo que tenga todo eso. 90 millones de venas. No creo. ¿Cuánto tiene? A ver, ni pregúnteme, mira, aquí te voy a preguntar. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¡Qué bueno! 250 huesos. Así diseñó Dios su cuerpo y el mío. Mire qué linda misericordia de Dios. En este cuerpo humano, 90,000 venas hay en usted y en mí. Para la mente humana, dicen, eso es de loco. No, es que el Dios que diseñó al mundo es tan capaz y es tan poderoso que tiene el poder y el control aún de lo más pequeño que parezca, que es grande en todo el diseño que él hace. Entonces, esto no es para mente incauta, sino para mente que tienen a Dios como su Señor y su Salvador. ¿Qué hacen estas 90,000 venas en usted y en mí? Hacen dos funciones. Si usted le pone atención a lo que dice ahí, una es transporta la sangre, en otras palabras, de arriba abajo, de arriba abajo. Y aunque usted no esté en movimiento, eso se tiene que estar activando, porque si ya no se sube la sangre para arriba y para abajo, ya hay un problema, que va a empezar a cojear de un pie, de lo que sea. Segundo,
lo que hacen las venas en usted y en mí, transmite el oxígeno. No este que respiramos cuando nos levantamos, ese es otro oxígeno. Miren qué perfecto es Dios. Digamos que dice Marito, hoy no me voy a levantar, pero ahí está el aire. Volteen a ver a aquel como que lo van a robar. Mira cómo la tiene la Magdalena, mira. No, me vos soltarlo en la iglesia, vos, y solo es tuyo. El oxígeno que Dios ha puesto en cada ser humano es perfecto. No es un oxígeno de tanque, hermano, porque ese es provisional. El oxígeno que usted y yo tenemos es divino. Todo ser humano que no valora lo que Dios ha puesto en la vasija de barro, un día se puede lamentar porque puede venir decadencia física. ¿Qué es la decadencia física? Enfermedades, pulmonía, etcétera. Usted no necesitamos de un tanque, tenemos lo que Dios puso dentro de usted. Aprovéchelo, disfrútelo y vívalo. Oiga este ejemplo. En un pequeño óvulo fecunda toda la información genética del ser humano, que luego se forma en lo oculto del vientre materno, que es lo que yo le dije, que eran cuántos óvulos expulsa el ser humano. Fíjense qué terrible. En un pequeño óvulo se empieza a formar la genética suya y mía. No todos los seres humanos somos iguales. Parecemos iguales, pero no, hermano. Unos roncan más y otros menos. Amén, hermano. Pero oiga, qué perfecto. En un pequeño óvulo, en otras palabras, está diseñando Dios el nuevo ADN. No todos los ADN son iguales. Y aunque sean gemelos, si usted pone a dos gemelos que les hagan el ADN, no son iguales. ¿Por qué? Porque Dios no es trastornado, Dios es ordenado. Siguiente ejemplo. El cuerpo humano es formado en el vientre materno. ¿A dónde está el vientre materno de la mujer? Mujeres. En la boca, dije el arroz, mire. No, hombre. ¿A dónde es el vientre materno, morena salvadora? ¿Así le todavía? Ayudarle, Martín, a la que está a la parte tuya, ¿dónde está el vientre materno? Ella no sabe nada, ella solo hartarse, pues. Oiga, qué lindo. ¿A dónde se diseñó tu vida y la mía? En toda mujer virtuosa que Dios la hace producir hijos tras hijos. Ahí empezó en ese vientre materno que es en esta parte. ¿Me está viendo? ¿No es aquí? La hermana aquí se tocaba la barriga. Bajo la atenta, oiga, mirada del Creador. En otras palabras, Dios no te iba a poner en ese vientre y no te iba a cuidar. Porque si Él te hubiera puesto en el vientre de tu madre y no te daba el cuidado, la protección, ¿qué podría haber pasado? Dos cosas podrían haber pasado. Póngale atención. Una, puede ser que no se formara ese ser. Dos, que no recibiera soplo de vida. Esas dos cosas podrían haber pasado. Entonces, pero porque Dios sabía lo que estaba haciendo, lo metió ese óvulo en esa genética que se iba a formar y empezó a diseñarlo, a protegerlo, a cuidarlo hasta ¿cuántos meses? Unos se vienen antes, hermano. Unos son 7 hijos. Pero es la fidelidad de Dios. ¿Por qué viven los de 7 meses? Porque lo que Dios ha diseñado le da cuidado, le da protección y le da vida.
sobre eso le pone el oxígeno aún dentro de ese vientre. ¿Cómo recibe el oxígeno y la comida el niño, Ruth? ¿Y qué le preguntas? ¿Qué es como que me preguntes a mí? Vaya pues, ayudarle. Por el cordón umbilical, hermanas. Están diciendo que es por la boca de su marido. Es que no me acordaba en español, pastor. Umbilical cord. Ay, se le olvidó el Spanish. No, nothing. Pero mire qué linda creación y qué linda es la cobertura que Dios nos dio aún en el vientre, el humano, que muchas mujeres las están haciendo abortivo porque dicen que no son seres vivientes. Se equivocaron, porque aún cuando eran embrión, ahí ya había soplo de vida. Ahí estaba diseñando Dios a una mujer y a un hombre con su genética divina. ¿Por qué? Porque ese ser, desde el ombligo, ya le estaba dando Dios abrigo de comida. Entonces, cuando usted oiga a alguien, voy a hacer un aborto, no lo hagas, porque ahí está un ser vivo, dígale. No, que yo no lo quiero porque fue de violación. Aunque haya sido de violación, Dios te va a cuidar, Dios te va a proveer, Dios te va a suplir las necesidades. Dígale, usted piensa. Amén, hermanitos. Amén. Dice el verso 15, léalo. No fue encubierto de ti mi cuerpo. ¿Por qué dice que no fue encubierto mi cuerpo? Porque ante Dios todo está descubierto. Digamos, estamos desnudos. Digamos que aunque la mujer, mire qué tremendo es el diablo, y que el Señor lo reprenda, usa aún la ciencia médica para provocar abortos. Porque dicen que no hay vida a las cuantas semanas, Jennifer. Estén aquí, por favor, hombre, no sean rebeldes. De verdad, esa intención ve. Por ahí que siguen siendo las mismas pamadas. Porque uno se mata enseñándole, y ustedes aquí les entra y aquí les sale. Martina, que está contigo, ¿a los cuántos existe aliento de vida en un ser que Dios pone en tu vientre, mujer? Porque la ciencia médica dice que a las 8 semanas todavía pueden hacer abortivos porque no hay vida. Mentira del diablo. Desde el momento que ese óvulo que tenía vida entró en ese vientre de esa mujer, desde ese día ya hay vida. Aunque no lo quiera aceptar la ciencia médica, y aunque no lo quieran aceptar las que hacen aborto, es mentira del diablo. Todo abortivo es pecado. Porque en la omnipotencia de Dios, Él tiene cuidado de ese óvulo que entró a ese vientre. ¿Sí o no? Entonces no solo es de decir yo no entiendo. Claro que entiende. En el momento que llegó con un hombre a la cama es porque sabía las consecuencias que iban a venir después de esa relación. Oiga las palabras de David. David habla de su embrión en primera persona, mostrando con esto que la personalidad humana existe antes del nacimiento. ¿Usted acepta ese consejo, sí o no? Sí, hermano. Antes que toda la humanidad sobreexistiera, Dios ya sabía que ese vientre tenía un nuevo ser llamado hombre o llamada mujer. Gloria a Dios. David se veía a él
él no ponía a otro, él se veía. O sea, de esa forma tú me diseñaste, Señor. Cuán insondables son tus obras, cuán maravillosas son tus obras. En otras palabras, David no tenía otra forma como expresar la grandeza de ese Dios. Yo no sé usted, pero yo me quedo sorprendido. Cabezones somos, pero diseñados por un arquitecto soberano, real y verdadero. Dice el verso 16: provocar un aborto, este es el ejemplo. Provocar un aborto, por tanto, es un homicidio. La ciencia dice, no hay problema. La ciencia, la humanidad dice, haz el aborto y no ha pasado nada. Déjeme decirle que ante los ojos de Dios ya se cometió homicidio. Y si ustedes que provocan los abortos, hablando de la ciencia médica, doctores, enfermeras, auxiliares, y la joven que llega a solicitar el servicio de ustedes como ella, ustedes son reos de condenación eterna, porque no han querido salvar la vida, sino que la han quitado. Y ante Dios, todo homicidio es castigado. Entonces usted va a decir, yo soy libre de hacer, hágalo. Pero usted un día va a estar delante de Dios rindiendo cuenta por lo que hizo. Dice el verso 16: mi embrión vieron tus ojos. La pregunta es, ¿cómo es que vieron ese embrión a Dios? ¿Cómo? Es un misterio. Pero para Dios no existen los misterios, porque Él sabía que ese ser pequeño que estaba ahí y era un aliento de vida, y veían para el cielo y veían la grandeza de ese Dios. Amén. Y en tu libro estaban escritas, ¿cuál libro? El libro de la vida. Ese libro de la vida está escrito usted y estoy escrito yo y todo aquel que ha de creer en el Hijo de Dios. Ahí están escritos nuestros nombres. Pero David, aún en su embrión, veía que en su libro estaban todas las cosas escritas de él. Aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. ¿Cuáles? Las 60 billones, las 13,000 millones. ¿De qué? Y las 90,000 de las venas, hermano. Terrible. Ni una de ellas, dijo David, hizo falta. Siguiente ejemplo. David estaba maravillado ante la grandeza del Dios creador, que le ha dado el existir. ¿Quién le ha dado a usted y a mí hasta el día de hoy el existir? No ha sido usted ni he sido yo. No ha sido mi capacidad ni mi intelecto. No, señores. Ha sido por la misericordia de Dios. Lamentaciones 3:21 dice, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Digamos que usted y yo estamos en pie y vivos por la fidelidad y la misericordia de Dios. Ahí está la verdad de la raza humana. No es porque yo soy ingeniero, arquitecto, licenciado. Gloria a Dios porque usted lo es. Pero no reposa la grandeza ahí. La grandeza está en que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Oiga este ejemplo. David estaba maravillado ante la grandeza del Creador que le ha dado el existir. Ve el 17 como dice. ¿Qué está hablando David ahí? De la potencia, de la grandeza. Porque que Dios tenga control. ¿Cuántos billones de seres humanos hay? Yo ya se los he predicado en mensajes anteriores. Y no creo que a usted se le olvidó y a mí no. Porque a mí no se me ha olvidado si ese mensaje se lo he dado hace más de 6 meses atrás. Oiga, qué terrible. Hay 7 billones en toda la faz de la tierra.
Hay 7 billones de personas en la actualidad. Y Dios a cada una de ellas las cuida. A cada una de ellas las conoce. A cada una de ellas sabe cómo las diseñó. Ese Dios que usted y yo tenemos es un Dios maravilloso. Así como lo es, maravilloso. Porque tiene cuidado de lo que Él diseñó. Digamos que David decía, si yo me pongo a enumerarla, no voy a tener fin. Solo tengo que darte lo que leyó mi hermano, te alabaré. Te alabaré porque son insondables tus maravillas. Precioso. Si los enumero, verso 18, se multiplican más que la arena. Óigame, despierto y aún estoy. Y aún estoy. Digamos que aunque usted y yo estemos descansando, durmiendo, Dios está velando. ¿Qué es la palabra velar? Cuidar, proteger, defender. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, aún en nuestro sueño, nos quiere estorbar. Pero ahí está Dios. No te preocupes, pequeño. Aquí estoy contigo. Cuando despierta, de aquí está mi Padre, dice. Pero yo no lo veo. Que usted no lo ve, ¿por qué? Oiga este ejemplo. David habla de su nacimiento como un despertar, después de haber permanecido 9 meses en el vientre materno. Y hoy yo pregunto, ¿sería cierto los dichos de David? ¿O sería mentira? Yo sí me he puesto a pensar, de verdad, de estar 9 meses. Él ya estaba en su mundo, era otro mundo. ¿Un mundo de qué? De oscuridad. No sé si me doy a entender, un mundo de oscuridad, porque era el mundo de su vientre donde él empezó a desarrollar, a crecer. Pero cuando sale del vientre, yo me imagino a los niños hablar. ¿Usted piensa que no hablan los niños? Esto es así. Meta hacia la realidad. ¿Por qué cree que el doctor le pega al niño? Para que yo le quede galán, para ver si en verdad está vivo. Amén. Y vivo, y para que llore siempre va a llorar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque para ese niño que ha salido del mundo de las tinieblas, empieza a visualizar el mundo de la luz, el mundo del crecimiento, el mundo donde le vendrán diferentes adversidades, pero que Dios siempre estará con él en su desarrollo. Digamos que va a empezar un nuevo mundo. Amén. Dios ha estado con nosotros, al igual que estuvo con David. Este es el siguiente ejemplo: en su creación y gestación y nacimiento. ¿Entiende la palabra gestación qué es? Mujeres, ustedes tienen que saber si son mujeres. Me da vergüenza a mí que solo yo esté hablando de ustedes. ¿Y ustedes qué hulen? Solo para abrir las patas son buenas. Bandidas. Ay, verás que ya. A este lado como que son las santas Teresas de Calcuta, están ahí. ¿Qué gestación, hermanita de atrás? Es el embarazo, hermano, me extraña. Es que ustedes creo que vinieron de la luna, hermano. Yo no le estoy predicando a lunares. O vinieron de Marte. Yo no le estoy predicando a los marcianos tampoco. Le estoy predicando para la gloria de Dios a seres, raciocinios con conocimiento, a gente que tenemos la mente de Dios, la mente de Cristo, que hemos sido diseñados, formados a la perfección de ese Dios que nos cuidó en el mundo de la oscuridad del vientre de la madre. Ahí estaba Dios, cuidando, protegiendo. Salió, no te preocupes, te voy a cuidar.
Amén. La omnipotencia de Dios. Hoy vamos a ver la insensatez del hombre pecador. ¿Por qué insensatez, hermano pastor? Puede decir usted, ya lo vamos a ver. Porque el hombre, hermano, a pesar que no fue él formado en sí mismo, dice, si ese Dios no existe, si ese Dios no es real, ¿quién les ha dicho? Nosotros vivimos o existimos porque mamá y papá tuvieron esto y lo otro. Mentira. Porque si Dios no hubiera intervenido, no existiera. ¿Sí o no? Por eso es que este ejemplo de la omnipotencia de Dios se llama la insensatez del hombre pecador. Oiga este ejemplo. David estaba indignado con aquellos rebeldes que prefieren rechazar a Dios para poder seguir en su pecado. Digamos, ¿usted entiende la palabra indignación qué es? ¿Entendemos esa palabra indignación? No, sentía coraje, ese es indignarse, sentía odio, sentía deseos, quizás de hasta exterminarlos, matarlos, porque decía, ¿cómo es que en qué cabezota se les mete de decir que eso no es así, que Dios no existe? Eso le estaba diciendo él. ¿Por qué? Porque hay hombres que dicen, no, Dios no existe. ¿Sabe por qué dicen ellos eso? Para seguir en sus placeres, en sus pecados. No sé si me doy a entender. Digamos que el hombre insensato se rebela contra Dios para seguir fornicando, adulterando, pecando, emborrachándose, etc. Pero Dios, señores, aunque usted siga siendo insensato, rebelde con Dios, Dios lo diseñó a usted. Y porque Él le ha dado vida, Él un día lo va a llamar a rendir cuentas. Aunque usted lo ignore, Dios a usted no lo ignora. Verso 19, oiga, allí se ve la insensatez. Léalo duro, por favor. ¿Cómo lo va a acabar Dios? Ahí lo dice. De cierto, oiga la palabra harás. ¿Qué es hacer? Ejecutar, actuar. Harás morir. No dice que le va a dar vida. Lo va a quitar al hombre perverso, al hombre malo, al impío, al que conoce de Dios y no hace lo de Dios. Esa es la palabra impío, a un cristiano y a una cristiana que conoció de Dios y no se apartó del pecado. Es terrible. Apartaos, les va a decir, pues de mí, hombres sanguinarios. La palabra sanguinario muchos la dan de homicidio y de matar. No, es de toda clase de placeres. Amén. Oiga este ejemplo. La ira que expresa David en sus palabras es la misma ira santa que hay en el corazón de Dios contra todos aquellos que le aborrecen sin causa. Yo pregunto a los acá reunidos y a los de las redes sociales, ¿habrá gente que odia a Dios sin causa? ¿Ah? Lastimosamente lo hay. Háblenle de Dios. No, eso no es para mí. Dios lo ama. ¿Quién ha dicho si ese Dios no existe? Si me amara, yo no estuviera así. Si me amara, no se hubiera muerto mi abuelito. Si me amara, no se hubiera muerto mi hijo. Señores, usted y yo, lea la Biblia. Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio de Dios. Digamos que usted y yo vamos a ser eternos en la eternidad por medio del sacrificio de Cristo, pero en la tierra todo hombre y toda mujer tiene que morir. ¿Para qué? Juan lo dice, para que el trigo caiga a tierra
muera y dé fruto, viva. Amén, hermanitos. Entonces, esa es la excusa que usan los insensatos. Si Dios no existe. Pero Dios existe, señores. Dios es real. Él hizo los cielos. Él hizo la tierra. Hizo las profundidades, océanos, Atlántico y Pacífico. Fíjate qué terrible. Hizo las grandes montañas, las bestias del campo y las grandes bestias de la mar. No le digo a usted y a mí que nos hizo como bestias, aunque muchos hombres parecen bestias. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la bestia del campo muchas veces usan más raciocinio que el hombre que tiene conocimiento. Lastimosamente, así actúan los hombres y mujeres que se quieren disfrutar en los placeres de la carne como insensatos. Pero dice David, busque Proverbios, por favor, para ir entrando cómo es que los hombres aborrecen a Dios sin causa. O yo pregunto, si aborrecen a Dios, ¿a usted y a mí nos van a amar o nos van a aborrecer? Nos van a aborrecer. ¿Por qué? Amiga, amigo, hey, compadre, comadre, este fin de semana hay party. Hay carnita asada y de repente mi compadre va a haber Chevys, cerveza. No vayas a la iglesia, hombre, si con un día que no vayas no vas a pecar ni Dios te va a aborrecer. El diablo es muy astuto. Pero oiga qué dice Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos, mire, pongan atención. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y al que siembra discordia entre sus hermanos. Si empezamos a desglosar cada ejemplo, cada punto que aquí ha dado el rey David, no terminamos hoy, porque eso es para darlo en otro mensaje, en un mensaje diferente, libre, como un evangelismo. Pero eso, hermano, eso es la realidad de la sociedad. Es lo que vive la gente insensata. No se cansa de andar viendo basura en el Facebook, en TikTok. No se cansan. Esos son los ojos altivos que están viendo y desean más y desean más. Se están hundiendo cada día en la pornografía. ¿Qué ve un ojo altivo? Pornografía. ¿Hay de esos? Lastimosamente hay hombres y mujeres. Entonces, Dios aborrece esa clase de gente. Así como el hombre aborrece a Dios porque es santo y exige del hombre y la mujer obediencia, fidelidad y santidad, así Dios aborrece a los altivos de ojos, a la lengua perversa y mentirosa que nunca se cansa de hablar de medio mundo. Si habla de Dios, ¿cómo no va a hablar de nosotros los hermanos? Mire qué terrible, allí lo habla. Si usted de esos ojos altivos y si usted de esas mujeres y hombres de lengua chismosa, pídale a Dios perdón y pídale a Dios que gobierne sus ojos y gobierne su lengua. Porque si no, se lo llevó el tigre y de repente se lo llevó Panchito. Las manos derramadoras de sangre. ¿Hay eso? Lastimosamente sí. ¿Cómo se derrama sangre? De muchas maneras. Físicamente, cuando alguien mete un puñal, mete un cuchillo, mete un balazo físico o golpea con estas manos que se suponen que son santas. Golpea al hombre, porque hay mujeres que golpean a los maridos. ¡Ah! Y aquí hay mujeres Michael Tyson. Usted no es de esa, ¿no? Es que la veo triste. Despierte, hombre. Échele leña al juego, hombre. Sí,
Sí, lo veo tristoso, como que vienen con ojos altivos y lengua chismosa. Gloria a Dios. O vienen con manos derramadoras de sangre. Mira, viejo, ya te dije. El estilo que agarran, de ciernes, matarlo, hermano. Esas son las manos derramadoras. Y a esas las aborrece Dios. Segundo, tercero, cuarto, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué es eso? Un hombre y una mujer ociosos y ociosas, porque no hacen nada en casa. Solo andan pensando en basura, en locuras, maquinando pensamientos perversos. ¿Por qué? Porque están desocupados, desocupadas. Y a esos corazones que maquinan eso, Dios los aborrece. Y si usted de esa clase de gente, vaya a Dios. En su omnipotencia, Dios lo puede perdonar. Sus ojos altivos, la lengua falsa, mentirosa y las manos derramadoras de sangre y aún el corazón maquinador de maldad. Si usted va a Dios, Dios es poderoso para perdonar sus pecados. Porque oiga la palabra que luce en el verso 16: aborrece Jehová. La palabra aborrecer es desechar. Y oiga qué tremendo. Y los pies, quinto, apresurosos para correr al mal. ¿Para qué se usa muchas veces nuestros pies? No todo el tiempo lo usamos para el reino de Dios. Muchas veces lo usamos para ir al fútbol, a la cancha. Hoy juega mi selecta y para ir a vagar solo a perder tiempo en los moles, en los shopping. Vino uno que me dijo: pastor, deme chancecito, no, hoy no voy a ir a la iglesia, me dice, porque usted sabe, carnudos, chuletas andando. ¿Qué es menester? ¿Tu carne o ir a Dios? Conteste. Entonces, concéntrese, métase al redil. Así como es bueno para usar sus pies para lo malo, sea de hoy en adelante para ir a la casa de Dios. David decía en el Salmo 122, decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Qué es? Oiga, ¿qué es? Caminar mis pies. Amén, Martín. Amén. Hermano, David usaba sus pies para ir a la casa. No decía: estoy cansado. ¿Y por qué se cansa? Por estar tocando carne cruda. Rebeldes. Sí, gócese, dele gloria. Alégrese. Dele palmas a Dios. Poné a esa voz, poné a la paz. Pégale un codazo santo para que le den palmas a Dios. Tenemos mal acostumbrado que no tienen que estar guindadas como collares. No, de verdad, hermano, la casa de Dios hay que darle lo mejor, pues. ¿O no? ¿Ah? Aquí no, ya lo voy a mandar para el Señor, espera. El testigo falso, fíjese, con la lengua mentirosa y testigos falsos no son iguales, son diferentes. ¿Por qué? ¿Qué es un testigo? No, yo afirmo que eso es así, pastor. Yo afirmo, hermano anciano, que eso es así. No, diácono, así yo. Hasta le pone flores, hermano. Eso es un testigo falso que no tiene ni evidencia ni fruto, nada. Tengamos cuidado. Cuando vaya a hablar de alguien, sea un hombre de Dios o una mujer de Dios, o sea un siervo o una sierva, tenga cuidado. Porque eso es pecado. Ya hemos terminado 80 minutos. Oiga este ejemplo. David le pidió a Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. No vaya al hombre, porque el hombre no lo va a entender. No lo va a justificar el hombre. No.
El que lo va a justificar a usted y a mí se llama Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 30 dice que a los que escogió, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos justificó. Alabado sea Dios. Dios es el que justifica al hombre y a la mujer que pedimos a Él perdón y misericordia. No vaya al hombre, vaya a Dios. David entendía eso. David le pidió a Dios que le revelara sus iniquidades para que pueda seguir el camino correcto. ¿Qué es eso, hermano? Yo no sé si usted lo hace. Yo sí se lo pido a Dios seguido, hermano. Cada vez que voy le digo: Padre, si en mi corazón hay algo oculto que yo no me he dado cuenta que es pecado, revélamelo. Y si no me lo revelas, si tú sabes que estoy haciendo algo malo, perdóname. Hágalo, pueblo. Hagámoslo. Para el beneficio, sí. Para tu vida, para tu familia y para los tuyos. El que va a Dios y le pide que le revele sus iniquidades, Dios lo va a hacer para darle un perdón genuino. Oiga el verso 23. Léalo, por favor. Examíname. Duro, por favor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Siga. ¿Qué le está diciendo David? Lo que su servidor le dice. Porque aunque yo sea pastor, hermanos amados, como humano podemos fallar. Y tal vez no lo voy a verlo yo. Porque voy a decir: no, yo estoy en lo recto, yo estoy haciendo. Sí, yo lo puedo decir. Pero Dios, que escudriña la mente y el corazón, Él no se equivoca. Entonces, por favor, tómelo como un hábito en su oración diaria. Señor, si algo no te agrada de mí, cómo veo, cómo oigo, cómo hablo, cómo actúo, y aún en mi corazón hay algo oculto, Señor, perdóname. Esa es la oración eficaz que Dios oye y responde. Eso es lo que Dios está esperando de usted y de mí, que nos acerquemos y nos humillemos a Dios. No importa lo que usted haya hecho, si usted viene a pedir perdón, Dios lo perdona. David reconoció este ejemplo, su condición pecaminosa, al pedirle a Dios que le revelara su pecado y así lograr, oigan, alcanzar sanidad. ¿De cuál sanidad estaba hablando David? No de la física, la del alma. Porque ¿sabe cuál es la más peligrosa? La del alma. Porque esa no se ve y está enfermo, canceroso, odioso, rencoroso, codicioso, avariento, etc. Fíjense qué terrible. Pero cuando usted va a Dios, el Espíritu Santo, que es omnisciente, lo conoce también todo. El Espíritu Santo, que es omnipresente, que está en todo lugar, porque acuérdese que Él es Dios. Aunque hay doctrinas de demonios que no reconocen que el Espíritu Santo no es Dios, la Biblia sí dice que Él es Dios, porque Él ve, Él sabe y le duele ver al hombre que peca contra Él. Entonces, digamos que ante Dios necesitamos venir siempre. Cierre sus ojitos, medite, recapacite. Usted que esté en las redes sociales, la invitación es para usted también, que recapacite, reflexione, medite, examínese. Si hay algo que está chueco, malo delante de los ojos de Dios y es pecado, que usted no se ha dado cuenta, a usted también Dios le hace la invitación que venga a sus pies, que se ponga cuenta, que se reconcilie, que lo reciba como Señor y Salvador. Y a los acá presentes, de igual manera, ven a Jesús, ven a Cristo, recíbele como Señor y Salvador, o reconcíliate con Cristo. Hoy renueva tu pacto, tu voto delante de Dios. Para usted es la invitación. Dios bendiga. La Biblia dice: es bienaventurado aquel al que Jehová no inculpa de pecado. Esa es la promesa
para usted y para mí. A ver, alguien más. Dios bendiga a los que están pasando. Dios les bendiga. Eso es examinarnos, venir a Dios, ponernos a cuenta. Dios les bendiga. Usted que esté en las redes sociales, no resista a la invitación que Cristo nos hace por medio de su palabra. No lo resista. Venga a Jesús. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Esa bendición es para usted y para mí. Yo quiero la exaltación de Dios. Levante sus manos derecha, hermana y hermano que ha venido al frente. Abra sus labios, su boca y dígale conmigo: Señor. Dígaselo por favor: Señor, en esta hora, hoy me reconcilio. Te pido, Dios, que me perdones, porque muchas veces he murmurado, he hablado incoherentemente y he pecado muchas veces con conocimiento. Pero hoy vengo a tus pies a reconciliarme, a que me limpies con tu sangre, Jesús. Me perdones mis pecados. Sé, oh Dios, que tú eres un Dios celoso, justo y santo. Pero tú me has justificado y yo recibo esa justificación. Haz los cambios en mí. Perdóname y límpiame y fortaléceme y guíame a toda justicia y a toda verdad. Gracias. La gloria siempre será para ti. Amén y amén. Dele gracias, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gracias.